a este diálogo que quiero abrir el día de hoy con cada uno de vosotros. Entonces, lo titulo con un marco más que capcioso, no. Esto ha sido algo que hemos ido conversando con otros pares y amigos, especialmente con una gran amiga y colega que es técnica en sostenibilidad, también abogada conversa, que se llama Liliana Mejía. Un beso a mi amor absoluto por Liliana. Y qué mejor que hablar de las trampas. ¿Y por qué? Ya vamos a adentrarnos en ello. Para aquellos que ya quieran empezar a indagar de manera instantánea e inmediata quién es ese interlocutor que pues se va a dirigir a cada uno de vosotros, ahí está mi Instagram, que es C. Guerrero Villegas. Entonces, tomo como punto de partida además un referente de índole infantil en ese momento de mi infancia y demás. Pues una de mis caricaturas favoritas fue precisamente El Correcaminos. Aquí vemos y divisamos precisamente al coprotagonista del Correcaminos, donde el coyote no desistió precisamente en confiar en todo ese universo que le proporcionaba Acme, para precisamente pues intentar atrapar al Correcaminos. Sin embargo, nunca lo logra, y les puedo decir también que fui un crío, un infante con Super Nintendo y demás. El juego del Correcaminos en Super Nintendo fue imposible de pasar, tanto o más imposible como el coyote para atrapar el Correcaminos. Entonces, bajo esa premisa y bajo esa referencia infantil, ustedes dirán, pero ¿por qué nos trae esa dimensión de memoria personalísima y ese apartado de hablar del coyote y las trampas con relación a un tema que exige una mediación, que también es uno de mis objetivos? Y por eso me gusta mucho seguir recibiendo ese voto de confianza por parte de las instituciones universitarias o las plataformas de moda para seguir dialogando en cuanto a este tema. ¿Por qué trampas? Y además en ocasión a, a, al lugar específico en donde nos vamos a ubicar con relación a la conferencia. Estamos hablando de Colombia, y esto porque nos sirve, a ver un momento, ahora, listo. Entonces, aquí en cuanto a las imágenes y demás, vemos a ese coyote leyendo ese catálogo de Acme, y también tomé una imagen que capturé en el Museo Reina Sofía aquí en Madrid. Y porque me parece muy oportuno que precisamente en esta semana tan robusta en la que estamos dialogando y procurando comprender mucho mejor la sostenibilidad, que es un tema complejo, que necesita una serie de mediadores precisamente para que toda esa categoría de transformación del pensamiento, por favor, quédense con la implicación real que hay detrás en toda esta apuesta sistemática para preguntarnos, para incomodarnos, para conducir nuestras acciones en transformarnos con relación a la manera en que esta macroindustria global se ve a sí misma, actúa en consecuencia o simplemente se disfraza en el contexto precisamente de la sostenibilidad, porque la sostenibilidad también se ha convertido en una moda, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Y en el contexto colombiano es fundamental que nosotros nombremos y expresemos esa dimensión de la confianza, de la desconfianza, y no es baladí la elección del título con relación a las trampas. Somos una sociedad sumamente desconfiada, y bajo esa premisa es muy importante también entender nosotros cómo vamos configurando esos marcos de entendimiento precisamente para ir transitando y posteriormente dar paso a la transición hacia el enfoque de la sostenibilidad en el marco de los negocios de moda. Entonces, no somos ajenos al contexto global, donde estamos inmersos en un marco de incertidumbre que no solo se da en ocasión precisamente al cambio de época por nuestra primera pandemia de naturaleza global,
Parece que hay momentos en que hemos olvidado, y sí, es legítimo que dentro de esa dimensión de memoria, dentro del dolor que nos produce y a todos aquellos que perdieron familiares, los abrazo y los acompañamos, el personal sanitario que se puso como primera línea precisamente para mediar y para paliar ese dolor que a nivel global pues también supuso una gran amenaza pues a la existencia humana, a darnos cuenta de la finitud de la misma, pues tiene mucho que ver porque precisamente sí, en este marco de incertidumbre y desconfianza, ojo que quiero que contextualicemos en Colombia precisamente pues por ser el país anfitrión o el país al que me estoy dirigiendo directamente, y es por eso que quiero invitarlos a que revisemos 5 trampas en el marco de la sostenibilidad. ¿Esto quiere decir que nos rendimos ante este desafío común y global? Por supuesto que no. Entonces, por eso mismo quiero que adviertan que voy a trasladarle una serie de aprendizajes, unas alarmas y los diálogos posibles que seguimos construyendo precisamente en este entorno. Entonces, para dicho efecto y metodológicamente siempre me gusta compartir o sugerir una serie de palabras clave con el ánimo de que sean como esas primeras anclas en el marco de la conversación. Aquí también les comparto una foto de hace día y medio, pues aquí en el metro de Madrid, con un producto colombiano, donde evidentemente pues ya se ha convertido en un objeto compañero y pues ahí están como todos mis recados, en fin, y demás. Ahí coloqué también la referencia en Instagram, vayan y cotillen y chismoséenlos. Es una marca que conozco en el contexto de MoMAT, una feria importante también en el contexto y en el concierto, pues digamos, de todas estas apuestas estratégicas y de negocios que se dan en el contexto de Infema y el ámbito moda. Y porque esto no es baladí solo como para decir, me he comprado un nuevo objeto compañero, ya llegaremos allá, porque desde ahí también nosotros tenemos que hacernos esa pregunta fundamental con relación a la perdurabilidad y cómo vamos a darle validez y continuidad a la existencia humana. Y esto se traslada también a la dimensión de los negocios. Entonces, por favor, si toman apuntes o no, y finalmente el que quiera y a través de Santiago, pues puedo compartir esta presentación que básicamente pues es una ayuda para darle continuidad y más estando pues deslocalizados, pues cualquiera que la necesite está abierta pues para vuestro uso de consulta y demás. Entonces, permítanme enunciar las palabras transformación, impacto, apariencias, poder, representación y narrativas. Entonces, cuando estamos haciendo ese examen con respecto a las trampas, fíjense que eso también plantea un desafío de fondo superior a lo que queremos enunciar frente a este contexto de entendimiento. ¿Por qué? Porque entonces si somos hijos de una sociedad sumamente desconfiada, rota, que ha sido incapaz de asumir un duelo colectivo, ojo, que también se ha negado sistemáticamente a conmoverse frente al dolor ajeno. Ustedes podrán estar diciendo, y aquí entro en un terreno de especulación, pero ya luego para el turno de preguntas, ojalá alguien pues le resuene un poco esto también, que tiene que ver que Colombia se ha desangrado sistemáticamente durante los últimos 200 años, y aquí no me estoy poniendo catastrofista, ni mucho menos, no estoy hablando de esa incapacidad que hemos tenido todos los implicados en el sistema de acuerdos y de intercambios en el contexto de un proyecto común que se llama País Colombia, y esa incapacidad de conmovernos con relación al dolor ajeno. Entonces, si ya luego empezamos a revisar, si trasladamos qué sucede con ello cuando estamos dando entidad a la construcción, a la transformación y a la puesta en marcha de un enfoque del pensamiento, como es el enfoque de la sostenibilidad en las unidades de negocio, en las empresas, pues fíjense que ahí también tenemos que revisar por qué nos hemos blindado ante el dolor ajeno, o sea, porque eso también tiene que ver precisamente frente a la posibilidad de salvaguardar la existencia humana, porque ese es el gran desafío que nos plantea precisamente todo este contexto de entender
y de darle cabida a la transformación desde las empresas de los negocios de moda en el contexto de sostenibilidad. Y ojo, porque también esto es lo que más me interpela y por eso estoy y sigo comprometido como un gran aprendiz en estos diálogos y en esta búsqueda creativa profesional con relación a la moda, al derecho, y tiene que ver con el poder. Nosotros tenemos que examinar no solo el poder de las apariencias, sino precisamente quién ha ostentado el poder, porque el poder político, económico, porque los medios de comunicación y demás, de repente también han estado, ¿cómo se dice esto? Se me va la palabra, pero tiene que ver como inmunes ante el dolor y ante la sangría sistemática. Entonces ustedes pueden decir, bueno, eso es Colombia, pero ¿por qué tiene que ver? Bueno, porque estamos haciendo hincapié y énfasis en Colombia, pero tampoco entonces olvidemos lo que ha sucedido en ocasión, pues, esta primera emergencia sanitaria global. Entonces, bajo esa premisa también se enunció como un anzuelo de esperanza que íbamos a salir mejores. Eso, más allá de erigirnos, porque ya me voy anticipando un poco a una de las trampas, no es una cuestión de ser un estandarte moral, es apelar a una serie de principios que, en este caso en específico, es no dañar a otro. Entonces, respetar la vida del otro. Y si busco precisamente en una industria que genera una cantidad de impactos en su configuración como tal, frente a cómo media distintos momentos de consumo, el deseo, la posibilidad de elegir, la posibilidad de abandonar no solo una serie de hábitos, sino cómo vamos construyendo nuestra identidad. Entonces, hay que hacer esas preguntas incómodas con respecto al poder. Y por eso mismo, a mí también me fascina lo que conlleva precisamente procurar tener un entendimiento multidisciplinar con relación a la moda frente a las narrativas. Ya llegaremos también a una serie de ejemplos con los cuales quiero ilustrarlos, porque hice una microconstelación de un talento en el contexto criollo glam, donde voy a señalar cuáles son esos elementos que resultan representativos y que son interesantes para que nosotros examinemos cómo estamos haciendo ese tránsito hacia la sostenibilidad. Ahora bien, eh, llegamos a este momento para poner en consideración, pero antes de hacer hincapié pues en estas citas que traigo precisamente para vuestro interés, para despertar vuestro interés, quiero que nos vayamos a un momento esencial, a un momento básico, pero que resulta muy importante precisamente dentro del entendimiento de la sostenibilidad y esta transformación en marcha, ¿no? Entonces tiene que ver como ¿qué es una marca? Además de un signo distintivo, que eso lo tenemos clarísimo, con el cual busca evitarse la confusión para efecto del mercado y que se identifica una marca sobre otra. Eso como desde el criterio más básico técnico jurídico. Ahora bien, lo que me interesa también y que interpela precisamente ese compromiso inequívoco para dar tránsito a la transformación en el enfoque del pensamiento con esa visión de sostenibilidad, tiene que ver que una marca es una ética y una estética. Entonces, bajo esa dimensión ética y estética, una marca que busca ser relevante y no perderse en medio de todo este ruido, en medio de todo este frenesí en el que nosotros somos cómplices y partícipes del mismo, pues al dotar de significados, nosotros podremos elegir una marca y no otra, y para muchos de nosotros también es fundamental que esa ética haya una dimensión de transparencia precisamente para no incurrir en muchas de estas trampas. Pero entonces ya también para la parte final no son tantas diapositivas, no me gusta tampoco tener tantas diapositivas como apoyo, sucede en clase y sucede también en estos momentos de diálogo y de charla, pues quiero que entonces bajo esa dimensión también ustedes revisen qué está sucediendo frente a esa dimensión ética de la marca, ¿no? Porque entonces eh, es un, ninguna marca nace con la vocación de construir o destruir el mundo. Nace como un mundo posible, como un universo posible
y bajo esa serie de vínculos a largo plazo que va construyendo con cada uno de esos creyentes, detractores, peregrinos, que llegan a ese universo precisamente para tener una dimensión de reconocimiento, tener una dimensión de refugio. Las marcas son refugio cuando estamos haciendo el examen de la sostenibilidad y estamos revisando qué está pasando precisamente en esa apuesta sistemática. También es fundamental que nosotros pues indaguemos precisamente acerca de cómo se define y cuál es la postura ética de la marca. Ojo, que aquí me adelanto un poco frente a la dimensión, a una de las trampas. Así como podemos vestir estos cuerpos y llenarlos de significados, pues estos cuerpos también hay momentos de performance y de un despliegue en donde nos podemos disfrazar. Y eso mismo le pasa al universo de las marcas, y ya ni les digo la cantidad de disfraces que hay en el contexto de la sostenibilidad. Pero entonces, quiero y me permito pues leer estas dos citas específicas. Uno es de un abogado también converso, Camilo Fidel. Estas son sus cuentas en Twitter. Y fíjense que aquí también quiero interpelar esa dimensión política frente a la ética y frente a la revisión precisamente de los círculos de poder. Y no podemos estar ajenos al poder de naturaleza política. En este caso, en el contexto colombiano, criollo glam, tenemos un actual proyecto político en la presidencia por parte de Gustavo Petro y Francia Márquez y su gobierno con relación a convertir como el gran titular es Colombia, Colombia, potencia mundial de la vida, ¿no? Entonces, eso vuelvo a lo que lo que les formulé en esta etapa inicial. ¿Qué supone enunciarse de manera política como potencia mundial de la vida en un territorio que sistemáticamente ha sido incapaz de conmoverse ante el dolor ajeno? Y entonces de repente Camilo nos cita, o hace esta referencia súper, me permito leerla rápidamente y ya luego pasaré a esta periodista de moda que también es una de mis grandes cómplices en toda esta búsqueda de entendimiento. Y Camilo señala, supe que Walter Benjamin contaba una parábola a sus amigos en la que sostiene que para obtener la paz se debe mover solo un poco y cada una de las cosas. Entonces aquí también nos conectamos con algo que es esencial frente al entendimiento de esa conceptualización y esa realidad que buscamos construir y permear con ese gran apuesta de el ecosistema moda, desde una dimensión biológica, precisamente frente a cómo se van transformando los actores, cómo hay un movimiento, cómo es un organismo vivo. Entonces, fíjense que para poder configurar también una apuesta sistemática por Colombia, potencia mundial de la vida, hay que ir moviendo esas fichas. Entonces hay que preguntarse cómo el tejido empresarial y cómo las élites representadas en ese tejido empresarial asumen la responsabilidad bajo esa premisa. Y no es tanto de apoyar la paz total, apoyar la paz de Santos, no, no, es evitar dañar a otro y darle perdurabilidad a la existencia humana. Entonces ahí empezamos a tener una arquitectura variable frente a esa conquista de esa máxima, ¿no? Entonces, ojo, aquí voy a hacer como, a ver, como en clase tengo que preguntar como, ¿vamos bien o no? Santiago, funge como como, sí, como juez o árbitro de va bien la cosa, en Hola fin. Camilo, todo va muy bien, todos Ok, están literalmente, yo creo que a la expectativa de ¿de todo lo cuáles que nos son está las contando. trampas? Ok, vale, entonces Exacto. prosigo. Entonces, ya para dar esta puerta giratoria, porque este es un enfoque muy bonito que me compartió en otro escenario una profesional en psicología, porque entonces, fíjense que no es simplemente como, no, ya abrí la puerta y ya está, no. Hay momentos en que nosotros precisamente en ese entendimiento, en ese tránsito, pues vamos a estar girando, pero pues no para estar como en una, ¿cómo se llama? En una rueda como de hámster, sino que, ojo, este compromiso va a haber momentos en que sentimos que no, que como que no lo estamos haciendo bien, o de repente por todo el ruido perdemos el enfoque, que suele ser muchas de los momentos cruciales en el contexto de la construcción de una marca.
nos podemos desenfocar muy fácilmente. Y si no tenemos claro esa ética y esa estética y los valores sobre los cuales nosotros estamos compartiendo un mundo posible, entonces de repente caemos en las trampas recurrentes. Ah, no, yo no estoy cumpliendo todos los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, ese marco de acuerdo en el contexto de ese club que se llama Naciones Unidas. Entonces, antes de proseguir, quiero permitirme leer esta cita para que entonces demos continuidad, pero quiero que entiendan la puerta giratoria no como una trampa en sí misma, sino una posibilidad precisamente como organismo vivo, o en este caso no sería organismo vivo, sino como una estructura que está en movimiento, que uno entonces dice, bueno, empujo un poco más, paso, entro, salgo, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces Marta señala en esto, entonces ya voy a empezar con mi momento de recomendados bibliográficos, pero esto lo dejo al final, pero como este es tan pequeñito, súper recomendado si quieren tener un muy buen cómplice también, pues este cuaderno anagrama está fenomenal. Y leo, es un reto criticar un negocio que se presenta disfrazado del envoltorio más sugestivo, prosperidad, diversión, recompensa. Una cosa es segura, y esto vale igual para las empresas que para los consumidores. Es mejor un solo cambio tangible, concreto y constante que intentar hacerlo todo bien. Ojo con esto. Pero yo no solo compro un producto, también compro un criterio. Entonces, ¿cuál es mi misión también dentro de estos momentos de diálogo y de interlocución? Procurar que ustedes refuercen esa búsqueda sistemática en la consolidación de un criterio propio, tanto ético como estético, pero sin llegar a anunciarse como somos y tenemos una superioridad moral, porque eso también es uno de los elementos que resultan muy incómodos dentro del contexto precisamente de entender la sostenibilidad. Entonces, aquí ya aparecen las trampas, ¿no? Entonces, busqué enunciarlas de una manera muy concreta, pero sobre eso iré entonces haciendo hincapié precisamente en cada una de ellas. Entonces, la primera, esta es fundamental. Bueno, quiero trasladarles que tiene un carácter fundamental. Desestimar el momento de consumo en cada uno de los países en Latinoamérica. Entonces, aquí también es importante apelar a esa dimensión política en el contexto en que nosotros nos hacemos esos exámenes para efecto de decir cómo empiezo a transitar en la sostenibilidad. Es muy importante, además es un momento que también resulta muy satisfactorio y ser testigo de ello también es muy estimulante para todos los que estamos implicados en este tipo de procesos y hasta los que, me permite usar el desestimar, una vez más, perdón, hasta los que desestiman la moda como tal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque entonces es muy distinto asumir un proceso de tránsito hacia la sostenibilidad dentro de los acuerdos, dentro del contexto histórico, dentro de las ventajas de naturaleza económica y social que tiene lo que quizás para algunos se pueden sentir, pueden reconocer este término, seguro que sí, o si hoy se los estoy presentando, pues se los presento, es el norte global y el sur global. Y esto tiene unas implicaciones muy profundas que merecen ser examinadas y requieren también esta mediación para precisamente lograr identificar que no es lo mismo entrar a sacar indicadores de gestión porque lo que no es medible no es mejorable y mucho más en el contexto de la sostenibilidad. Y ojo, y asumir un compromiso estratégico, porque yo puedo sacar un informe de sostenibilidad bello, sacando buenos indicadores, verificando los distintos impactos que genero, los grupos de interés, pero de repente dentro de esa dimensión del poder me quedo en mi burbuja y entonces sobre eso no logro realmente tomar un pulso real frente a qué es lo que está sucediendo precisamente en el consumo, en el contexto latinoamericano, porque hay una serie de asimetrías de carácter estructural que han impedido que el contexto latinoamericano y esa modernidad irresuelta a lo largo de la región nos va colocando en unos hitos específicos a nivel social, económico, político y cultural. Entonces, no me pueden exigir desde ese norte global como, oiga,
Ustedes ya tienen que cumplir todo, absolutamente todo, con relación precisamente al entendimiento de la sostenibilidad en sus modelos, en sus modelos de negocio, en su apuesta de esos modelos de negocio y cómo con ellos entablamos y reforzamos esos intercambios a lo largo y ancho pues del globo, porque estamos hablando de unos intercambios de naturaleza planetaria y que hay una dimensión de interdependencia brutal que entonces nos coloca en una situación, pero bueno, no es tanto, ay, es que como soy Latinoamérica y sigo siendo un país empobrecido o en vías de desarrollo, pues yo no voy a cumplir con los ODS. No, permítanme señalar que ese no es el elemento que busco enunciar dentro de esta primera trampa, pero sí es muy importante que aquello que se ha sistematizado, aquellos datos que tenemos precisamente para entender cómo se da ese tránsito, los llevemos específicamente al contexto de nuestro universo criollo glam, de nuestro universo latinoamericano, porque de lo contrario vamos a estarnos chocando y vamos a tener unos marcos de frustración muy grandes, pero insisto, esto no es decir somos los pobres del mundo, no. Aquí también hay desarrollo, aquí también hay una apuesta sistemática para robustecer la región. Es impresionante cómo realmente, y este pulso lo tomo precisamente en este año de regreso a casa aquí en Madrid, cómo el contexto de la creatividad latinoamericana se percibe mucho más. Hay un nivel de agencia también mucho más contundente también a través de los trapos. Como sucedió en la literatura cuando llegan los premios Nobel, entonces de repente Latinoamérica deja de ser ese personaje extraño, ese personaje quizás recóndito, no. Latinoamérica está apostando precisamente para procurar entenderse, para superar esas asimetrías estructurales frente a su dimensión y su madurez política, y a su vez está entrando a dialogar en el contexto de cómo se visten los cuerpos en esa región en específico. Entonces, ojo, aquí lo que me interesa es que ustedes digan, ok, estoy realmente ubicando este examen más que de conciencia, que tiene, es una de mis palabras favoritas, conciencia ética, conciencia estética, conciencia legal desde mi orilla y desde mi formación jurídica base, que es fenomenal. Entonces, ojo, porque aquí es donde incurrimos en unas trampas. Esa es la primera trampa que quiero formularles en el día de hoy. Para luego entonces llegar a un lugar que sí quiero y aquí no estoy colocándome, insisto, en una posición de superioridad moral, ni mucho menos, pero por favor, porque, y quizás ustedes se han encontrado con esto, reafirmar como mantra que la industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo. Esto es muy problemático porque de repente lo escuchamos también en circuitos de plataformas de moda y de negocio. Escuchamos también que sigue interlocutándose bajo unos personajes que tienen poder de decisión para transformar la industria. Y de repente esta es una afirmación temeraria. Claro que tiene una dimensión importante con relación a los impactos, pero digamos que esto aún, y aquí entrando en un terreno muy de intríngulis, porque tampoco he ido a revisar de fondo, e incluso con Liliana nos hemos puesto de fondo como a escatimar, bueno, ¿qué lobby ha celebrado y mejor dicho, aplaude cada vez más cuando esta afirmación se sigue compartiendo como mantra? Sí, hay muchos impactos con relación a la industria, pero no es la segunda más contaminante. Aún nos falta sistematizar muchísimos datos frente a realmente todos esos momentos de impacto. Entonces aquí nos aparece una palabra clave que estoy seguro que la han manejado en este encuentro de esta semana, en la anterior, en fin, la trazabilidad. Pero entonces, de repente, ahí es donde tenemos que ser muy cautos, no tanto para decir, no, la industria no contamina. Por supuesto que tiene unos lugares de impacto muy significativos con relación a toda la cadena de valor, cómo ese intercambio de los trapos, de los bienes, de los servicios, de las personas, de quién va, quién viene, la deslocalización, vamos a tener relocalización, ¿qué implicación
políticamente va a suponer eso, cómo nosotros vamos a transformar y realmente hacernos responsables. Aquí me estoy adelantando un poco a otra de las trampas, con relación a cómo se ha desvalorizado también el precio con relación al intercambio de prendas de moda. Entonces, ojo, o sea, es como, esto también nos hace mucho daño para efecto de poder seguir reafirmando, o sea, me estoy repitiendo, o sea, para seguir afianzando precisamente el tránsito hacia la sostenibilidad, porque si lo repetimos porque sí y le seguimos dando una agencia que no se corresponde del todo, ya veremos cómo de repente, sí, cuando tengamos muchos más datos y cuando lo contextualicemos también en el contexto de Latinoamérica, ahí entonces iremos también forjando un criterio más claro en vez de estar repitiendo ese mantra como si fuera, o sea, insisto, no es mentira, no lo es, pero es una trampa seguir aferrándose a, a esta trampa en específico, perdón, como la motivación para empezar a examinar procesos de diagnóstico, ojo, para tomar esa foto fija de la unidad de negocio y ir tomando decisiones en consecuencia para dar paso al tránsito. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí es un poco raro porque obvio que no es clase, Camilo, es charla. Entonces, vamos con la tercera. Persistir en lugares comunes y predecibles, perdiendo de vista las orillas, las disidencias y a los otros. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que de repente, permítanme un momento, tomo un poco de agua. Lo sugiero y lo enuncio como trampa porque hay una serie de acciones que precisamente confirman que se están tomando medidas de naturaleza, vamos a el principio de confianza, entonces de naturaleza contundente para apostar por el tránsito hacia la sostenibilidad. Sin embargo, aquí lo importante es señalar, bueno, pero ¿será que, y aquí vuelve esta dimensión de poder que nos enuncié en la primera parte? Hombre, hay una cantidad de historias, de dolores, de transformaciones, de superación absolutamente maravillosa en el contexto precisamente de las disidencias, de esos lugares que están en los márgenes, en esas personas que, por supuesto, que tienen voz, pero que han sido silenciadas, invisibilizadas, que de repente han encontrado a través de la búsqueda creativa, estética, una herramienta para transformar el dolor, para resignificarlo, para precisamente preservar la existencia humana. Entonces, claro, en Latinoamérica y en general en el mundo, digamos que por eso una de las palabras clave es narrativa. O sea, si nosotros seguimos como eh, haciendo mayor énfasis a, no, está muy bien crear bibliotecas de prendas, miren nada más la venta de garaje o la Donatón o el cambalache que ha acompañado pues también esta semana, eso está muy bien, porque miren que una marca es una percepción mental, entonces bajo esa premisa de percepción mental, pues realmente yo voy diciendo, ok, voy transformando mis momentos de consumo de moda. Yo ahora que volví a casa, le dejé casi la mitad de mi closet a mis mejores amigos. Entonces esas prendas se quedaron y van a tener una continuidad frente al uso que le dan mis amigos y cómo se estilizan y cómo esa búsqueda inacabada del estilo ahora tiene unos nuevos integrantes. Sin embargo, en Latinoamérica hay una cantidad de experiencias vitales que precisamente también visten esos cuerpos, no solo para superar el dolor, sino para trascender en el mismo, para reconocerse. A mí me gusta compartir la siguiente definición en moda. La moda es un gran ejercicio de autorreconocimiento, así como me reconozco y me presento. Ustedes ya también hicieron un juicio instantáneo al verme en la cámara y dirán, bueno, ¿qué es lo que tiene puesto? ¿Por qué va así? ¿Qué lo ha conducido a llevar ese tipo de prendas? ¿Por qué las eligió así para presentarse en esta charla? Entonces, fíjense que como Latinoamérica como lugar también sigue inconcluso dentro de la construcción y la posibilidad de
ir encontrando esa identidad, no porque nos hayan despojado de la misma, sino precisamente porque los cuerpos vestidos tienen una vocación impresionante precisamente para seguir sorprendiéndonos frente a la posibilidad de reconocernos y de reconocer a los otros. Pero fíjense, y aquí otra vez apelando a un contexto criollo glam colombiano, donde hemos sido incapaces de conmovernos ante el dolor ajeno, ante las muertes, pues resulta que lo diferente, la disidencia, esas voces que buscan también eh, desafiar ese statu quo, porque estamos hablando de innovación, de creación, resulta que se convierten en una amenaza, porque estamos en un contexto de un país guerrerista, católico, muy fanático, y de repente si entonces uno no va con esos mantras y dice sí, 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 sí a todo, aquí por eso también es fundamental para cada uno de vosotros, no sé en qué momento profesional están, pero es importantísimo todos aquellos que estamos implicados en esta constelación de talento creativo, abrazar el pensamiento crítico. No erigir aquí, bueno, casi que estoy saltando a la siguiente trampa, pero entonces, o sea, ahí es donde nosotros tenemos una cantidad de escenarios posibles de reconocer a lo largo y ancho de la región, y eso también tiene que ver con la sostenibilidad, porque estamos hablando de la perdurabilidad y preservar la existencia humana. Si nosotros interpelamos una relación tan devastadora y predadora con los recursos, y nos vamos a un principio de derecho y de la vida misma, el principio de escasez, los recursos no son ilimitados. Entonces, fíjense que si yo digo, ay, bueno, pues es que hago lo que puedo, miren, aquí yo no soy juez, aunque en la presentación final ya les contaré algo muy chistoso o creo es chistoso para mí, no sé si lo será para vosotros, cómo me denomina otra profesional y me ha resultado muy gracioso. Pero bueno, ya lo verán al final y puede que me resulte gracioso. Pero a lo que voy es cómo realmente, o sea, bajo la premisa, aquí no es además ser juez y parte, nos lo enseñan también las facultades de Derecho, eso es muy difícil, es imposible. Entonces, y esa concurrencia no siempre va bien. Vayámonos al terreno de los negocios de moda. Ser el CEO y el director creativo no es sencillo, por eso esos dos cargos usualmente se designan a personas distintas. O piensen en el caso de Burberry y Christopher Bailey, cuando este hombre pues finalmente se agotó como recurso creativo en ese contexto pues de esta gran casa insignia en el contexto británico, ¿no? Entonces, miren, y esa es la posibilidad maravillosa que tenemos también dentro de la búsqueda y la posibilidad de reconocernos desde distintos frentes, orillas, márgenes, y eso también hace parte de esa construcción que estamos procurando darle una entidad distinta. Ahora bien, ahora sí, y aquí entro también a un terreno crucial, porque me parece que es crucial. Erigir al empresario como una figura especulada. No se cuestiona, se efectúa una renuncia al ejercicio de una ciudadanía contemporánea. ¿Qué quiero decir con esto? Y no solo al empresario. Ojo, ojo, porque es que entonces tenemos que lograr advertir cómo de repente entonces, precisamente por esa visión de yo creo empleo, yo estoy advirtiendo un crecimiento económico. Ok, eso fenomenal precisamente para la prosperidad. Pero si la riqueza se sigue acumulando en un grupo específico de poder, no se redistribuye, no tenemos una dimensión de equidad real, no estamos cortando esa brecha porque estamos hablando también de una región sumamente desigual, eh, inequitativa, y entonces la brecha que existe entre la miseria absoluta y la opulencia más grande es inmensa. Entonces nosotros, vuelvo y repito, estamos realmente construyendo un entorno favorable precisamente para sostener la existencia humana con los trapos con los que nos embellecemos, con las empresas que redistribuyen la riqueza, que apelamos a la justicia social, que entonces tenemos una clase media más robusta que va a ser capaz también de
conquistar una serie de beneficios en el contexto pues de una ciudadanía global que no está simplemente como, y este es uno de los elementos que le ha resultado muy incómodo al contexto de la moda, porque son preguntas incómodas, Dios mío, son, bueno, empezamos 6:05, vamos, Santiago, dime, aunque me quedan ya pocas diapositivas, pero quiero que se dé el turno de Hola preguntas. Camilo, ¿cómo vas? Camilo, si podríamos continuar con la última y ya, Listo, listo. ya, listo. Entonces, ok, rápidamente, frente a erigir al empresario como una figura especular, no, o sea, ahí también nosotros podemos interpelar ese ejercicio de la ciudadanía contemporánea, o sea, esa transparencia que exigimos, cómo realmente podemos descubrir muchos disfraces, el greenwashing, el pinkwashing, pero luego llega la fuerza normativa que muchas veces, y la mayoría de las veces también ayuda a darle esa estructura, ese cuerpo, ese entendimiento a esa organización, pero fíjense que también la ley llega y dice exenciones tributarias para efecto de, bueno, de entonces generar menos impacto. Entonces no es tanto que quiera salvar el planeta, es que el modelo económico de la forma en que se construye la riqueza y se distribuye más o menos, pues nos coloca un empresario casi como un santo. Y aquí entonces voy a mojarme también con relación a un nombre específicamente, y ese es un error recurrente y una trampa, más bien una trampa, precisamente con relación a lo que he denunciado. El unicornio que entonces, precisamente por ciertos vacíos legales, llega y dice, no, ahí no hay una relación laboral, pero tiene todos los elementos para construir una relación laboral, solucionó un aspecto fundamental frente al acceso de bienes, productos, servicios, estoy hablando de Rappi, pero de repente entonces son mis socios. Los rapitenderos son unos socios. Entonces, ojo, aquí no es, insisto, señalar y ponerme como el juez, no, es una cuestión de ojo. Si las empresas también siempre han sido cómplices en la construcción de un proyecto vital de país y de bienestar, pues nosotros no podemos erigirlo como algo solo para contemplar, para darle como gracias y venias por doquier, no. Y nosotros como empresarios de moda, pues también tenemos que examinarnos bajo esa cuestión. Entonces, ojo, y aquí también se erigen muchos falsos gurús y se le da agencia a demasiadas personas que, claro que están contribuyendo para efecto de transformar las percepciones con relación a cómo nos relacionamos con la industria de la moda. Pero ojo, ojo, ejercicio de ciudadanía contemporánea, accountability, transparencia, honestidad y decir, hombre, esto no lo estoy haciendo, pero ¿sabe qué? Me gusta que entonces en este fallo que usted identificó, voy a revisar qué es lo que está sucediendo, porque estamos transitando, aprendiendo y poniendo en escena precisamente toda esta gran apuesta de transformación de pensamiento bajo el enfoque de sostenibilidad. Y finalmente, perpetuar la conversación más entre un concepto de culpa para acariciar unas cuantas indulgencias y no asumir la responsabilidad colectiva en este desafío común. Ay, miren, cada uno busque su respuesta o su lugar espiritual y está fenomenal, pero esta es una trampa que tenemos o que podemos o que sugiero o que invito a que rompamos con ella, o sea, así como el coyote se ha estampado contra las rocas y los precipicios y igual sigue creyendo en acme, es como decir, es culpa, es culpa, es culpa, no, es corresponsabilidad. Y en eso también aparecen muchos disfraces para decir, no, yo trabajo con madres cabezas de familia, ya con eso estoy siendo el salvador de ellas, o el trabajo con comunidades, entonces ya es lo máximo. No, estoy transitando, estoy aprendiendo, estoy desaprendiendo, no voy a aferrarme a una dimensión de culpa. La acción climática, por supuesto que exige un compromiso sistemático, inequívoco, coherente, consciente, para atender precisamente este desafío común. Pero miren, esto sí casi ha jugado en contra también de aquellos que vamos dialogando acerca de sostenibilidad. Si vamos señalando al otro, van a decir, oiga, es que ustedes son unos fanáticos y son horribles, y en fin, entonces no, ustedes están atentando contra el poderío económico y nos quieren hundir y vienen una cantidad de monstruos y no sé qué, entonces, ojo con eso. Dicho esto, y bueno, aquí son varios ejemplos en el contexto criollo glam, voy a enunciarlos únicamente porque ya estamos
quiero que, dar, que esto sea un diálogo, es una charla, por supuesto, pero entonces tenemos Socarrás, Olga, Alado, Alejandro Crocker, Manifiesta, Diego Guarnizo, Sant, y Loewe, porque pues como mi país por adopción y lo que está sucediendo en Loewe es absolutamente maravilloso, pero dejamos como esta conversación abierta y bueno, miren, esto es lo que no sé si les va a resultar chistoso o no, pero alguna estilista que es fantástica llega y me dice, usted no es un fashion lawyer, usted es la fiscalía de la moda. No, pues no soy ningún fiscal. Pero bueno, espero que haya resultado útil, espero que hayan preguntas también, porque de lo contrario caigo en la sospecha de que quizás no logré movilizar. Esa es la vocación que abrazo desde estos ejercicios de naturaleza pedagógica, movilizar conciencia, dejar sospechas, indicios. En fin, si alguien me quiere buscar en LinkedIn, Camilo Guerrero Villegas, aunque podemos regresarnos es más bien al Instagram, hay cualquier duda, inquietud. Y bueno, muchísimas gracias, Santiago. A ver, abramos el turno de preguntas y bueno, eh, se fue esta Muchas hora, Cristo gracias a ti, atado. Camilo. No, Ay, principalmente gracias a ti por hacernos parte y por hacernos visualizar un contexto en la moda colombiana y sobre todo sobre lo que realmente está pasando y muchas veces hablamos de sostenibilidad de una forma tan superficial y nos falta realmente profundizar en ella y no tratar simplemente como de hablar por ser parte de algo, sino que nos falta involucrarnos más dentro de este proceso y no cometer errores, no caer en esas trampas que nos mencionas y siento que es muy importante. Liliana Mejía, se te prendió la cámara. sí, ahí está. Hija, ¿qué pues? Amor mío. Ella es mi colega, amiga, amada, abogada conversa Buenas también. tardes. No, la Dale, aprendí hija, por respeto, porque era el momento de las preguntas, por eso las aprendí. hágale No, pues. muchas gracias. Liliana, ¿tienes alguna pregunta o algo que nos quieras compartir dentro de este espacio? Eh, Camilo y yo hablamos, no sé, llevamos 3 años hablando de sostenibilidad. Yo específicamente soy consultora en sostenibilidad, en tránsito hacia la sostenibilidad en el sistema moda para empresas de moda. Y más que una pregunta, pues quiero no complementar, sino a- aplaudir una idea que tiene Camilo que de la que no habíamos hablado, y Pues, el acto de no dañar. Harari, el historiador, en una locución menciona eso, y es entrar a hablar de cuidado de la naturaleza como el único objetivo de la sostenibilidad es dejarla chueca, por un lado, pero creo que el elemento estructural es el no daño, el no causar sufrimiento a otros seres vivientes. Es como, y de verdad aplaudo esa idea, Camilo, porque como te digo, no la habíamos hablado, fue sorpresiva y me parece sumamente poderosa. Eso era. gracias, mija. Pues elemento sorpresa, pero bueno, es que esta es una conversación que seguimos entretejiendo. Lo importante es tener estos espacios y nos encanta que también depositen la confianza y la refuercen en voces como las nuestras, como abogados especializados en negocios de moda. Y uno de nuestros énfasis es sostenibilidad, responsabilidad social empresarial, y ya luego lo mío viene como una constelación entre construcción de marca, marketing, relaciones públicas, sin hacer intrusismo, por supuesto, pero entonces invitando precisamente al diálogo, a la transformación. Miren lo poderoso, y por eso también quiero seguir apostando por esta vocación profesional y personal. Tanto la abogacía como la moda tiene esa posibilidad transformadora de ser agentes de cambio. Entonces, es formularse mejores preguntas, es evitar ponerse las medallas, yo soy el más sostenible y además es que soy divino. Estoy cayendo como en lugares comunes, pero bueno, me lo va a permitir. Y ojalá haya alguna otra pregunta, intervención, por favor. Entonces, no,
seamos agentes de cambio. Tenemos la posibilidad de transformar nuestra realidad y nuestra existencia en ocasión precisamente a ese poder que tenemos en nuestras manos. Y por eso esa convergencia entre el universo jurídico, ese rigor que no renunciamos a él. Ojo que viene un refuerzo normativo, primer gran tratado global de plásticos, todo el tema de responsabilidad extendida del productor, pero luego nos aparece también el poder y el dinero y dice, bueno, yo sigo produciendo como si no hubiera, omitiendo el principio de escasez, reventando los recursos, pero como tengo el dinero y seguimos siendo cómplices de ello, pues pago. Entonces, bueno, Santiago, dime, tenemos como 5 minutos porque un empezamos a... espacio pequeño para preguntas. ¿Alguien le gustaría complementar las ideas de Camilo o tiene alguna duda de lo que nos planteó o simplemente quiere hacer una pequeña intervención? Este es el momento de hacerlo rápidamente. Uy, ese silencio en el aula me inquieta. O lo entendieron todo o no entendieron nada, que eso me resulta Yo más espero que sea angustiante. que entendieron todo. Ellos ya me conocen muy ¿Será? bien y siento Bueno, que, Camilo, tú diste una de las respuestas muy claras, que si siempre se lo planteo a mis estudiantes, que dejemos de pensar que vestir o ser parte del sistema moda es simplemente la vanidad y el vernos bonitos y el ser bonito y que el mundo aprecie nuestra belleza o lo que hacemos, sino que hay muchos elementos dentro de esta industria y como profesionales o tecnólogos que estamos formando tenemos que tener la capacidad de tener una actitud crítica frente a lo que hacemos y cómo nuestro hacer impacta en la sociedad. Creo que vi una mano alzada. hay dos preguntas, Claudia, cuéntanos maravilloso. rápidamente. Claudia, te escucho. Además, porque viene otro invitado, entonces no quiero que se... Ya vamos. Claudia. Ahí sigue una mano levantada. Espérame. ¿Darly? O ¿Darly? fue un reflejo, impulso. Bueno, mientras se define, yo hago mi momento bibliográfico. Miren, chicos, bueno, si hay pregunta, no, pero rapidísimo. Este es un manual de branding increíble de una editorial que está sacando textos en castellano, relatos de moda, se llama Contraperfume, de Daniel Figuero. Por favor, quédense con ellos, sino en mi Instagram. Hay, luego, en el contexto colombiano también está esta mujer, Teresita Goyeneche, con la personalidad de los pelícanos. Si les suena un escándalo hace poco de colocar como objeto decorativo las palenqueras en Cartagena para inaugurar una tienda y demás, este libro es para enviárselo al equipo de Baobab, pero no para decirle, usted es un insolente, ustedes son insolentes, no, es simplemente para contextualizar. Y finalmente, que esto es obra colombiana maravillosa, que es estudios de la moda en Colombia por Eduard Salazar, aunque esto no sale nítido. Y bueno, nada, miren, tenemos unos refugios increíbles también con estos cómplices y estas búsquedas intelectuales en castellano. Entonces, pues bueno, Santiago, creo que por tiempo y para no entorpecer la agenda y darle continuidad pues al siguiente invitado, nos desconectamos, no sé, pues al menos reaccionen, sí, no sé, tomates, aplausos, corazones, hay que medir. Muchas gracias. Muchas gracias, Ay, Camilo. Realmente ahí creo que, apareció. cielo, vas a hacer una pregunta, pero que sea muy rápida. Por ahí un aplauso. Bueno, espero que eso sea como el general de la sala. Bueno, Camilo, realmente muchas gracias por ser parte de la sexta edición de la Semana Sostenible. Realmente fue un gusto, pero sobre todo fue un privilegio contar contigo dentro de nuestra agenda académica. Realmente yo espero que les haya dejado muchas dudas y mucha incertidumbre y muchas ganas de saber un poco más sobre esta industria a mis estudiantes, que siempre les proponemos siempre tener esa actitud crítica sobre lo que hacemos, sobre la acción de diseñar y sobre realmente lo que hacemos, qué impacto tiene, no solamente ambiental, sino desde diferentes factores. Fue un gusto, de nuevo te lo menciono, tenerte presente acá. Y a los estudiantes que se encuentran dentro de esta conferencia, los invito a que sean parte de la siguiente,
que los están esperando en el link que ya les han compartido por medio de los canales de difusión. Un gusto, Camilo, Vale. y espero que nos podamos Santiago, volver a un encontrar abrazo, gracias a dentro de este todos. contexto académico. Y nada, que concluya fenomenal todo. Chao, chao. Muchas Gracias. gracias, Camilo. Hasta luego. Gracias, chao. Chao. Mañana voy a preguntar.